Buenas. Hoy en esta presentación voy a hablar del diario seriamente reparativo, como lo llamo, y se trata de los diarios de Jaime Gil de Biedma. Heme aquí una edición completa de 2015 y esta edición es un buen pretexto para discutir la idea de diarios, como los llamo a veces, secretos, y los diarios como cuales se pueden llamar queer, y yo también propongo llamarles reparativos. ¿En qué sentido reparativos? Voy a usar mi análisis de diarios de los escritores modernistas polacos homosexuales, diarios secretos, es decir, publicados póstumamente, y la línea de esos diarios se estaba publicando desde 2010 hasta ahora, y cuenta con el diario de Jarosław Iwaszkiewicz, el diario de Miron Białoszewski, del cual derivo el concepto de diario secreto, porque este diario se llama Tajny Dziennik y en polaco quiere decir diario secreto. Y luego se publicó también el diario Kronos de Witold Gombrowicz, y ahora estamos esperando la publicación completa de Diarios Secretos de Jerzy Andrzejewski. Y en un artículo que abre mi libro Polish Queer Modernism, pero también se ha publicado como un artículo separado en un libro en Estocolmo, y este artículo lo podéis, si os da ganas, lo podéis leer en mi página en academia.edu. Pues en este artículo propongo una interpretación psicoanalitista y a la vez social para explicar por qué esos diarios no se pudieron publicar cuando los escritores vivían, y esas explicaciones se pueden llevar, como creo, también a otras culturas, a otros contextos, aunque siempre hay que tomar en cuenta las diferencias locales. Y en este caso voy a examinar si se puede aplicar el concepto y cómo se puede aplicar el concepto al caso de Gil de Biedma. Porque en este caso también tenemos la idea de diario oficial y del diario secreto. En caso de Iwaszkiewicz y en caso de Andrzejewski y en caso de Gombrowicz tuvimos ediciones oficiales y diarios oficiales publicados durante sus vidas, pero a pesar de llevar diarios para publicación, llevaron diarios para sí mismos, con la intención de publicarlos solo después de la muerte, póstumamente. En caso de Jaime Gil de Biedma, se trata del diario escrito en 56, sobre todo, es el primer diario que llevaba, y este diario, sobre todo la parte, tiene dos partes, una parte sobre Filipinas y otra parte que ocurre ya en España, cuando Gil de Biedma estaba enfermo de tuberculosis, pero durante la vida de Gil de Biedma, en los últimos años del franquismo, se publicó solo la parte española sobre la tuberculosis, bajo el título Diario del artista seriamente enfermo, en 74. Pues en los años 80, los últimos meses de la vida de Jaime Gil de Biedma, quien murió de SIDA en enero, en 1990, sí, 8 de enero creo,
se murió, pues antes, en los últimos momentos de su vida, estaba elaborando el primer diario, el diario de Filipinas, para que se publique, y se publicó póstumamente en 91 bajo el título Retrato del artista en 56. Y ahora tenemos una edición más completa porque también lleva diarios de moralidades. Moralidades es el volumen de poesía de Gil de Viedma escrito después, en los 60 sobre todo, y también diarios, un breve diario de sus meses de vida con SIDA. Pero en esta presentación voy a concentrarme sobre todo en los diarios de 56, en el diario filipino y en el diario español de ese mismo año. Pues la situación es parecida. Para explicar si se puede aplicar mi matriz de diarios secretos y diarios oficiales, yo quiero constatar que puede ser un fenómeno más extenso del modernismo europeo o modernismo occidental en general, aunque si tomamos en cuenta los diarios de André Gide, escritor francés, la situación era bastante diferente de la situación de escritores polacos bajo el comunismo y también de escritores bajo la dictadura franquista. O sea, entonces para la idea de diarios secretos, parece que el concepto de, bueno, no es un concepto, es realidad dura, la dictadura tomaba mucha parte en el hecho de escribir algo para sí, sin la intención de publicarlo en ese momento de escribir. Ahora brevemente voy a explicar el concepto de reparación. Ese concepto lo derivo de la psicoanálisis de Melanie Klein, y Melanie Klein introduce la idea de posiciones de nuestro estado mental general, y esas posiciones pueden ser paranoica, depresiva, y reparación es un fenómeno de traspasar de una posición a otra. La posición depresiva no significa que uno tiene depresión, porque no tiene que significarlo. La depresión está más bien asociada con la posición paranoica, pero el concepto de paranoia en Melanie Klein significa que un sujeto se encuentra en una situación sin objeto, y mientras pasa, gracias a la reparación, pasa a la posición depresiva, se puede constituir el objeto, que es el objeto en este caso de las culturas, sobre todo bajo la dictadura, donde la homosexualidad está prohibida y uno vive una paranoia política, pero también una paranoia sexual, en la cual tiene que esconderse, y todo lo que ocurre si uno tiene que estar en el armario, aunque no le guste. Pues este sentimiento es de paranoia. Si uno está capaz de constituir el objeto, o sea, definir lo que quiere, o sea, se puede ser un hombre, pero se puede ser en general el concepto de homosexualidad aceptada, no paranoica, pues ese paso se llama reparación. Y yo quiero convencerles que esos diarios secretos, escritos tal vez para sí mismo solo, tenían la función reparativa en este sentido. Y ahora vamos a examinar algunos conceptos. Voy a mirar
mi hoja, frases metaliterarias que nos ofrece Hilde Biedma en su diario, que sirven como explicaciones para qué llevar un diario así. Una razón menor, creo, él nos indica y dice que es para que sea un ejercicio en prosa, porque hasta el momento Hilde Biedma escribía poesía, estaba trabajando en su primer volumen de poesía, Compañeros de viaje, pero quería intentar la forma narrativa, la prosa. Eso no es sin importancia, pero no me parece la razón más importante. Otra razón que nos ofrece, y curiosamente es la última frase del diario, pues dice que, porque no lo voy a leer de la edición, yo pediría que 57 sea tan bueno como su predecesor, que me entristece despedir. Temo a los años impares, suelen ser estériles. Pues parece que en los finales de 55, Biedma pensó que la magia de los números le ayudará a descubrir su talento en prosa, pero también es otra cosa que en los finales de 55 ya sabía que la compañía de tabacos donde trabajaba, porque eso quería su padre, quien era el jefe de esa compañía de tabacos, pues ya sabía que le van a mandar a Filipinas. Y supongo que se le ocurrió que Filipinas es algo muy diferente, no es exactamente Europa, es el mundo colonial o postcolonial, puede ofrecer un montón de temas que un escritor de España no puede desarrollar, o sea que es una ocasión interesante. Para explicar una razón más, tuve que poner mis gafas porque voy a leerlo, un fragmentito. Pues en el curso del diario nos ofrece otras interpretaciones que yo nombraría un poco convencionales, tópicas, porque esas explicaciones se repiten en varios diarios, es como una frase hecha de diaristas. Después de una discusión interesante de Oscar Wilde y su Picture of Dorian Gray en el contexto de narcisismo homosexual que Biedma cree compartir con el autor inglés, comenta: escribir no salva, como creían Proust et alia, y como desearíamos todos, pero sí que alivia. Lo dicho sugiere cierta distancia por la parte de Biedma hacia el mito del modernismo, pero en este contexto, si ya fueron mencionados Wilde y Proust, dos homosexuales, se trata más precisamente del modernismo queer, como lo llamamos hoy día, ser narciso y ser homosexual a la vez. ¿De qué nos salva, aunque da alivio escribir? De homosexualidad seguramente no. De narcisismo lo dudo. Creo que más bien de la posición paranoica del sujeto homosexual que dándose alivio, reparándose, se mueve hacia la posición depresiva, como intentaba explicar un poco antes. Viene una citación. Mi narcisismo de adolescente fue muy positivo, era un impulso que me llevaba hacia mí. A esa edad raramente es uno vanidoso, lo viene a ser después, cuando ya ha descubierto que nuestra imagen íntima de nosotros mismos es irremediablemente menos dócil a nuestras artes cosméticas, en la que alcanzamos a reflejar en los demás.
En esta nos refugiamos para huir, aunque solo sea por un rato, de la verificación inevitable, tras cada mutación intelectual o anímica, de la misma empecinada incapacidad de ir más allá de uno mismo. Entre la fascinación de conocerse y el instintivo horror a reconocerse, hay solo una transición de pocos años. Este párrafo es importante también porque el título de la versión no censurada de su diario hace alusión al retrato de Dorian Gray. Se trata del retrato del artista en 56. Parece que este párrafo sobre Oscar Wilde, narcisismo y retrato es muy importante para Biedma. Pues ya conocemos la citación y mi comentario. ¿Para qué Narciso abre la boca? Para hablar. Digamos que sobre todo de sí mismo. Pues para hablar y crear una imagen de su persona en los demás, para luego sacar energía de su apreciación. En este sentido, el narciso no es independiente de la opinión de otros. Hablar es arte de manipular a sí mismo por medio de manipular a los otros, recibiendo esa manipulación de nuevo, no como productor de mensaje, sino como receptor de ella. Entonces, hay múltiples manipulaciones porque uno produce la mensaje y luego quiere recibirla un poco cambiada, pero creyendo que no la ha producido él, sino los otros. Así, el que habla ya no se puede conocer a sí mismo en detalle horroroso, porque se trata, recuerdo, del retrato de Dorian Gray. O sea, dentro, en la superficie, el chico es guapo, pero dentro de su casa tiene el retrato, y el retrato da imagen de un hombre horroroso. Todo lo dicho también es buena motivación para llevar un diario íntimo. Dicho sea de esta manera, y un poco más concreta, hablar en o hablar por el diario a los demás de homosexualidad suya, para verla a través de ojos de ajenos, manipulados originalmente por el yo. Aunque se puede entender que, según Biedma, este intento falla, porque lo que vuelve a nosotros nos hace reconocerse de alguna manera, pero como en la escena, como enfrentándose con el retrato de Dorian Gray. Confrontación provoca horror. Ahora pasamos a otra explicación, meta-explicación de Biedma para llevar el diario, y en este párrafo dice él que lleva el diario para mejor controlarse a sí mismo y para introducir un poco de orden en su vida, pero con la idea del manipular, del narciso que manipula a los otros, que se quiere presentar de alguna manera para los otros. Se puede preguntar, con la intención reparativa, si no es el caso que Biedma quiere demostrar que su vida, llena de amantes, de alcohol, de bares, de prostitución, o sea, no él como prostituta, pero acostándose con prostitutas, pagándoles. Viene una citación. Releo la anterior anotación de hace varios días y pienso en lo confuso de los motivos que impulsan a llevar un diario y a perseverar en él. No sé si alguna vez se habrá propuesto desnudarse sobre el papel enteramente y para sí, aunque lo dudo. Un diario debe servir antes que nada a una finalidad práctica. Yo empecé con este cuaderno para adiestrarme a escribir prosa, pero muy pronto descubrí en él, y no creo ser ni mucho menos un caso insólito,
un instrumento de control de mí mismo, un modo de ponerme un poco en orden y también de moverme hacia actitudes que por imperativos de orden intelectual o moral creo que debo adoptar. Most of times I am trying to teach myself either to think or to behave, or both, in a way which I think is the right one for me. También es una vida ordenada, a pesar de lo que la gente puede pensar, a pesar de alguna opinión sobre él. Os recuerdo la frase, escrita un poco después, en el poema Contra Jaime Gil de Biedma, del volumen Moralidades, de 66, donde habla de su piso en el sótano, y llama a ese sótano el sótano más negro que mi reputación. ¿De qué reputación habla él? De la reputación pública, de la reputación entre los escritores, entre la gente de cultura, o una reputación entre sus familiares. Y eso es muy importante también porque otra razón que Biedma menciona, dice que le gusta llevar ese diario también para irritar a su familia, porque eso siempre mola, pero le gustaría molestar, irritar a todo el país, lo que no logra de momento. Claro, durante los años que llevaba este diario no era un escritor famoso, ni siquiera se ha publicado su primer libro, su primer volumen de poesía. Era autor joven, era autor de algunos poemas en la prensa literaria. Entonces, este deseo, si se publica el diario, pero no se publicó, era también de molestar el país. Él usa una frase, sobre todo en un país como España. Se trata de franquismo, evidentemente, y en el contexto de su familia, alta burguesía catalana que apoyaba el franquismo, o sea, la clase vencedora de la guerra civil, y Biedma estaba en contra en este momento, sobre todo porque se interesaba en el marxismo y conoció a escritores y gente de cultura del exilio, como María Zambrano en Italia. También eran amigos con Juan Goytisolo, que en esta época ya vivía en Francia, a veces regresaba a Barcelona. Y toda la escuela de Barcelona de esos años, Carlos Barral, también José Agustín Goytisolo, Gabriel Ferrater, todos ellos estaban contra el franquismo, evidentemente. Pues se trata de épater le bourgeois, como decían los franceses en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese bourgeois es la familia de Biedma, que sentían orgullo de ser burgués. Biedma no. Pero también la burguesía como clase privilegiada, cierto tipo de burguesía, digamos, como la clase privilegiada en el régimen franquista. Viene una citación. Hasta cierto punto, estas especulaciones son la resaca de mis triviales enredos de cama durante los últimos meses. Pero hay también algo más serio. Hace 2 años pensaba que la homosexualidad añadía a mi condición de poeta un suplemento de marginación muy ventajoso desde el punto de vista intelectual, sobre todo en una sociedad como la española. Luego, con la vida que he aceptado hacerme,
me he dado cuenta de que en ser maricón sobre poeta, il n'y a pas seulement de quoi troubler une famille. Eso me agrada, sino que exige unos gastos de energía personal muy considerables cuando uno aspira a no deteriorarse interiormente. Otra razón importante para escribir un diario no oficial es que lo que escribía Viedma como su arte oficial, es decir, su poesía, y en el diario habla todo el tiempo de cómo trabaja sobre su poema se llama, este concepto de poema se refiere al, bueno, se puede llamarlo un poema largo dividido en partes o un ciclo de poemas. Se trata de las afueras. Pues escribe las afueras. Carne a solas insomne, cuerpos como la mano cercenada yacen, se asoman, buscan el amor del aire, y la brasa que apuran ilumina ojos donde no duerme la ansiedad, la infinita esperanza con que aflige la noche cuando vuelve. ¿Fue posible que yo no te supiera cerca de mí perdido en las miradas? Los ojos me dolían de esperar. Pasaste. Si, apareciendo entonces, me hubieras revelado el país verdadero en que habitabas, pero pasaste como un dios destruido. Sola después de lo negro surgía tu mirada. Y si leemos las afueras, vemos que si uno sabe que Viedma era homosexual, ahora lo sabemos todos, pero entonces pocos. Pero si uno sabe, puede encontrar momentos o frases que lo sugieren. Puede encontrar, usaría el concepto de Juan Goytisolo, señas de identidad. Pero si uno no lo sabe, no lo sabía entonces, podría pasar todo el poema encontrando un poco de sensualidad, pero sin ninguna indicación de que se trate de la situación íntima entre dos hombres. La idea de escribir poesía parece opuesta a escribir el diario. Cuando escribe el diario no puede escribir la poesía. O mejor dicho, preferiría escribir poesía, pero a veces no le sale. Entonces está capaz de escribir algo en el diario. Pero esto, de una manera muy queer, se mezcla también con el eroticismo. Si tiene un montón de lío erótico, no le sale el poema. Aunque el diario sí puede escribirlo en esos momentos. Y en general, este diario de Filipinas, porque el de Barcelona, el de España en general, Barcelona y Castilla, mucho menos, pero este diario de Filipinas está lleno de informaciones sobre chicos, sobre la belleza masculina, sobre cómo se acostaba con uno y otro, y cómo intentaba establecer una relación, mientras sabemos que en Barcelona dejó a su novio también, pero establece una relación con un chico, digamos, novio, y un otro chico filipino también, digamos, novio. Y este lío parece, bueno, él dice que no es productivo, pero parece que no es productivo tal vez para el diario, para la psíquica, pero es un poco productivo para el diario. Y en esta
por eso también el diario resulta reparativo. Muchas gracias por su atención y invito a leer el artículo cuando aparezca, donde todos los conceptos que tal vez de momento quedan no quedan muy claros, estarán explicados de una forma mucho más desarrollada y apoyada con citaciones teóricas y con notas, como en el artículo Dios manda. Muchas gracias por su atención.